El millonario humilló a la señora de la limpieza, pero ella hizo lo impensable por su bebé. No creerás lo que encontró esa señora de la limpieza. El millonario la humilló delante de todos, con una sonrisa fría y palabras que dolían más que un golpe. Nadie imaginaba que en ese mismo instante ella era la única persona capaz de salvar a su bebé. La mansión estaba llena de invitados importantes, trajes caros, copas brillando bajo las lámparas de cristal. Para ellos, Rosa María solo era la muchacha de la limpieza, una joven de apenas 23 años, delgada, humilde, con las manos marcadas por el trabajo duro y el corazón más fuerte que cualquiera en esa sala. Rosa llegó desde temprano, como todos los días, con su uniforme sencillo y su cabello recogido. Saludó con respeto, bajando la mirada, porque había aprendido que en esa casa mirar de frente a los ricos no estaba permitido. Nadie le devolvió el saludo, nadie, excepto el silencio. Entonces apareció don Alejandro, el millonario dueño de todo aquello. Alto, elegante, poderoso. Caminaba como si el mundo le perteneciera. Al verla, frunció el ceño y sin bajar la voz, soltó: ¿Quién dejó entrar a esta muchacha aquí? ¿No ven que hay gente importante? Las risas no tardaron, miradas burlonas, murmullos crueles. Rosa sintió como el rostro se le encendía de vergüenza, pero no respondió. Bajó la cabeza, apretó los labios y siguió limpiando el piso que ya estaba limpio. Porque perder el trabajo no era una opción. Aprende a moverte, añadió él. Para eso te pagan. Cada palabra era una bofetada pública. Nadie la defendió. Nadie dijo nada. En ese momento, Rosa entendió algo doloroso. Para ellos, ella no era una persona. Lo que ninguno de los presentes sabía era que Rosa llevaba semanas observando algo extraño, algo que nadie más había notado, algo relacionado con el lugar más vigilado de la casa, la habitación del bebé. El pequeño hijo del millonario, el heredero, el niño por el que médicos, enfermeras y especialistas iban y venían todos los días. Un bebé que casi nadie tocaba, que casi nadie cargaba, y que Rosa veía más que nadie. Mientras limpiaba en silencio, Rosa levantó la vista por un segundo y miró el pasillo que llevaba a la cuna. Su corazón dio un salto. Algo no estaba bien. Esa mañana algo se sentía diferente, peligroso. Humillada, ignorada y tratada como nada, Rosa apretó el trapeador con fuerza. Porque aunque nadie lo sabía, en cuestión de minutos, esa señora de la limpieza tendría que tomar la decisión más valiente de su vida. Rosa María no siempre había trabajado limpiando casas ajenas. A su corta edad ya había vivido más de lo que muchos vivirían en toda una vida. Creció en un barrio humilde, de calles polvorientas y casas de lámina, donde el desayuno no siempre estaba asegurado, pero donde su madre le enseñó algo que jamás olvidó: la dignidad no depende de cuánto tengas, sino de quién eres cuando nadie te mira. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Rosa se levantaba en silencio para no despertar a su hermanito menor. Se preparaba un café ralo, se acomodaba el uniforme limpio, aunque ya gastado, y salía con paso firme, repitiéndose que ese día también resistiría. Porque trabajar en la mansión del millonario no era fácil, pero era el único empleo estable que había conseguido. Desde el primer día supo que ahí no la verían como persona. Las miradas de desprecio, las órdenes gritadas, las humillaciones disfrazadas de bromas, eran parte del ambiente. Aún así, Rosa nunca respondió mal. No por miedo, sino porque su carácter era más fuerte que el orgullo herido. Con el tiempo, aprendió los sonidos de la casa, el crujir de las escaleras, el eco de los pasos de don Alejandro, el llanto ahogado del bebé al fondo del pasillo. Ese llanto distinto, no fuerte, no constante, un llanto débil que a Rosa le apretaba el pecho cada vez que lo escuchaba. Las niñeras iban y venían.
Algunas duraban días, otras semanas. Todas decían lo mismo, que el bebé era difícil, que no respondía, que los médicos estaban confundidos, pero Rosa, desde su lugar invisible, notaba detalles que nadie más veía. Notaba que el bebé se calmaba cuando ella limpiaba cerca, que dejaba de moverse cuando escuchaba su voz bajita, que su respiración cambiaba cuando el cuarto quedaba demasiado frío. Rosa no era doctora, pero tenía algo que muchos habían perdido: atención y corazón. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo, vio salir a don Alejandro furioso de la habitación del niño. «¡Inútiles!», gritó. «Les pago fortunas y no saben qué tiene mi hijo». Rosa bajó la cabeza, pero sus manos temblaron, porque ella sí había notado algo, y le daba miedo decirlo. ¿Quién iba a escuchar a una señora de la limpieza? ¿Quién iba a creerle? En esa casa, su voz no valía nada, y aún así, Rosa sentía que callar podía costarle la vida a alguien inocente. Esa noche, mientras trapeaba cerca de la habitación del bebé, escuchó un sonido distinto. No era llanto, no era silencio, era algo peor. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Algo no estaba bien, y esta vez no había tiempo para dudar. Rosa respiró hondo, recordó las humillaciones, las risas, el desprecio, y aún así dio un paso al frente. Porque aunque el mundo la tratara como invisible, ella sabía que estaba a punto de hacer lo correcto, cueste lo que cueste. El sonido volvió a escucharse, apenas perceptible, como un suspiro roto que salía de la habitación del bebé. Rosa María se quedó inmóvil con el trapeador suspendido en el aire, el corazón golpeándole el pecho con una fuerza que no podía ignorar. No era un llanto normal, no era hambre, no era sueño, era un sonido que hablaba de incomodidad, de miedo, de peligro. Miró a su alrededor. El pasillo estaba vacío. Las niñeras se encontraban en la cocina, discutiendo entre ellas, como siempre. Nadie más parecía escuchar lo que a Rosa le erizaba la piel. Durante semanas había pensado que tal vez exageraba, que su imaginación le jugaba malas pasadas. Pero ahora ya no podía engañarse. Algo estaba mal con ese bebé. Con pasos suaves, casi sin respirar, se acercó a la puerta entreabierta. Desde ahí pudo ver la cuna, las sábanas blancas, los aparatos modernos que parpadeaban con luces verdes. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Y sin embargo, el pequeño Mateo, así había escuchado que se llamaba, tenía el rostro pálido, más de lo normal, y sus manitas se movían con debilidad. Rosa sintió un nudo en la garganta. Pensó en su hermanito, en cómo ella misma lo cuidaba cuando su madre salía a trabajar. Recordó noches enteras velándolo cuando tenía fiebre, aprendiendo a reconocer cuando algo no estaba bien solo por su respiración. Ese instinto volvió con fuerza, gritándole que no se fuera. «No te vayas», susurró sin darse cuenta. El bebé pareció reaccionar a su voz. Sus ojitos se movieron apenas. Rosa no pudo contenerse más. Entró despacio, sabiendo que no tenía permiso, sabiendo que si alguien la veía, podía perder el trabajo. Pero en ese momento, el miedo a ser despedida era insignificante comparado con lo que sentía. Acercó su mano con cuidado y tocó la frente del bebé. Estaba fría, demasiado fría. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte, apuntando directo a la cuna. Rosa miró el control en la pared y entendió algo que nadie había notado. Ese cuarto estaba diseñado para lujo, no para un recién nacido frágil. «Ay, chiquito», murmuró luchando contra las lágrimas. Con manos temblorosas, subió un poco la temperatura y acomodó las mantas. El bebé respiró mejor. Rosa sintió un alivio momentáneo, pero también un terror profundo. Si eso había pasado sin que nadie se diera cuenta, ¿qué más estaba ocurriendo? En ese instante escuchó pasos acercándose. Voces. Risas. Rosa se congeló.
Sabía que no debía estar ahí. Salió rápido de la habitación, cerrando la puerta con cuidado, justo cuando una de las niñeras apareció en el pasillo. «¿Qué haces ahí?», preguntó con desconfianza. «Limpiando», respondió Rosa, bajando la mirada. La niñera la observó de arriba a abajo con desprecio. «Tú no tienes que meterte donde no te llaman. Para eso estamos nosotras». Rosa no respondió, pero por dentro su mente gritaba. «Si supieras lo que yo vi, si supieras lo que está pasando con ese bebé». Esa noche, Rosa regresó a su casa con el corazón inquieto. No pudo dormir. La imagen del pequeño Mateo no la dejaba en paz, y mientras miraba el techo oscuro de su cuarto, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No volvería a quedarse callada, aunque eso significara enfrentarse al hombre más poderoso de todos. A la mañana siguiente, Rosa María llegó más temprano de lo habitual. El cielo apenas clareaba y la mansión todavía dormía, envuelta en un silencio pesado que siempre le había parecido intimidante. Mientras abría el portón lateral con la llave que le habían dado, sintió un presentimiento extraño, como si algo invisible la empujara a darse prisa. Su corazón seguía inquieto desde la noche anterior, y la imagen del bebé respirando con dificultad no se borraba de su mente. Se cambió rápido, tomó los utensilios de limpieza y fue directo al pasillo de la habitación del niño. No quería entrar, no sin permiso, pero necesitaba escuchar. Necesitaba asegurarse de que el pequeño Mateo estaba bien. Se quedó quieta, apoyando la oreja contra la puerta. Al principio no oyó nada. Ese silencio absoluto fue lo que más miedo le dio. Justo cuando pensaba retirarse, escuchó un sonido leve, irregular, como un jadeo cansado. Rosa sintió que el estómago se le encogía. No era normal. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada. En ese instante, decidió hacer algo que jamás había hecho desde que trabajaba allí: hablar. Buscó a una de las niñeras, la más antigua, una mujer llamada Patricia, que siempre caminaba con aire de superioridad. Rosa se acercó con respeto, las manos juntas, la voz baja. «Disculpe, creo que el bebé no está bien. El cuarto está muy frío y anoche respiraba raro». Patricia soltó una risa corta, burlona. «¿Y tú cómo sabes eso? ¿Ahora también eres doctora?». Las palabras le dolieron, pero Rosa insistió. «Solo digo lo que vi y lo que escuché. Tal vez deberían revisarlo». La niñera rodó los ojos claramente molesta. «Mira, muchacha, tú dedícate a limpiar. Para eso te pagan. No te metas en cosas que no entiendes». Rosa se quedó de pie unos segundos, sintiendo cómo la vergüenza y la impotencia se mezclaban en su pecho. Sabía que, en esa casa, su opinión no valía nada. Aún así, había cumplido con advertir. O eso quiso creer, pero en el fondo algo le decía que no era suficiente. Horas después, mientras limpiaba el salón principal, escuchó la voz de don Alejandro. Estaba furioso otra vez, hablando por teléfono. «No me importa cuánto cueste», gritaba. «Mi hijo no puede seguir así». Rosa apretó el trapo con fuerza. Él estaba desesperado, pero seguía sin escuchar a quienes realmente veían al niño todos los días. Al colgar, don Alejandro la vio. Su mirada se endureció al instante. «¿Qué haces ahí parada?», espetó. «¿Te pagan por mirar o por trabajar?». Las risas de los empleados no se hicieron esperar. Rosa bajó la cabeza, tragándose las ganas de llorar. Otra humillación más, delante de todos. Pero esta vez fue diferente. En lugar de quebrarse, algo se endureció dentro de ella. Mientras seguía limpiando, pensó en el bebé, en su respiración débil, en el frío de esa habitación. Pensó que, si nadie hacía nada, ella tendría que hacerlo, aunque el precio fuera alto. Esa misma tarde, al pasar nuevamente frente a la habitación del niño, Rosa notó que la puerta estaba cerrada y que el silencio era aún más profundo que antes. Su corazón comenzó a latir con fuerza.
Sin saberlo todavía, estaba a punto de enfrentarse a una situación que pondría a prueba su valentía y cambiaría el destino de todos en esa casa. La tarde cayó lentamente sobre la mansión, tiñendo los ventanales de un tono anaranjado que contrastaba con el frío constante del interior. Rosa María sentía un peso extraño en el pecho, como si cada paso que daba la acercara a algo inevitable. Mientras limpiaba el pasillo, notó que nadie entraba ni salía de la habitación del bebé desde hacía horas. Ese abandono silencioso la inquietó más que cualquier grito. Se detuvo frente a la puerta cerrada. Dudó. Recordó las palabras de la niñera, las burlas, las humillaciones públicas. Recordó también la mirada fría de don Alejandro cuando la había tratado como si fuera menos que nada. Por un segundo pensó en dar media vuelta, en seguir limpiando como si nada. Pero entonces, desde el otro lado escuchó un sonido ahogado que le heló la sangre. No era llanto, era un jadeo corto, irregular, como si el aire no alcanzara. Rosa sintió que el cuerpo se le movía solo. Giró el picaporte y entró sin pedir permiso. El cuarto estaba más frío que nunca. El aire acondicionado rugía suavemente, lanzando aire directo sobre la cuna. El bebé, Mateo, estaba inmóvil, con los labios ligeramente azulados. «No, no, no», susurró Rosa, corriendo hacia la cuna. Sus manos temblaban mientras tocaba el pecho del niño. Su respiración era débil, casi inexistente. En ese instante, todo el miedo desapareció. Ya no pensó en su trabajo, ni en don Alejandro, ni en las consecuencias. Solo pensó en salvar una vida. Apagó el aire acondicionado de inmediato, envolvió al bebé con las mantas y lo tomó en brazos con una delicadeza desesperada. Lo apretó contra su pecho, intentando transmitirle calor, hablándole bajito, como su madre le había enseñado cuando su hermanito enfermaba. «Aquí estoy. No te duermas. Mírame», repetía con la voz quebrada. Pasaron segundos eternos. Rosa sentía que el tiempo se detenía. Entonces el bebé reaccionó. Un pequeño gemido, un movimiento leve. Rosa rompió en llanto, pero no se detuvo. Salió corriendo de la habitación, gritando por ayuda, sin importar quién la escuchara ni qué dirían después. Las niñeras llegaron primero, alarmadas. Al ver a Rosa con el bebé en brazos, sus rostros se llenaron de sorpresa y enojo. «¿Qué hiciste? No tenías permiso», gritó Patricia. «Estaba en peligro», respondió Rosa, por primera vez alzando la voz. «Se estaba ahogando de frío». El alboroto llamó la atención de don Alejandro, que apareció segundos después. Al ver a su hijo en brazos de la señora de la limpieza, su rostro se descompuso. «¿Quién te crees para tocar a mi hijo?», rugió. «Suelta al niño ahora mismo». Rosa lo miró a los ojos, con lágrimas cayéndole por las mejillas, pero firme. Si no hubiera entrado, su hijo no estaría respirando ahora. El silencio fue absoluto. El bebé comenzó a llorar con más fuerza, un llanto claro, vivo. Ese sonido llenó el pasillo y dejó a todos paralizados. Don Alejandro miró a su hijo, luego a Rosa, luego a las niñeras. Algo empezó a quebrarse dentro de él, aunque aún no estaba listo para aceptarlo. En ese momento llegaron los médicos, alertados por el caos. Se llevaron al bebé rápidamente para revisarlo. Rosa se quedó de pie, temblando, sin saber si sería despedida, acusada o algo peor. Pero una cosa era segura: había hecho lo correcto y ya no había marcha atrás. El pasillo quedó en silencio después de que los médicos se llevaran al bebé. Solo se escuchaba el eco lejano de pasos apresurados y el zumbido constante del aire acondicionado que Rosa había apagado minutos antes. Ella seguía ahí, inmóvil, con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Sabía que, pasara lo que pasara después, su vida ya no volvería a ser la misma.
Don Alejandro rompió el silencio con una voz dura, cargada de enojo contenido. «Explícame ahora mismo qué hiciste y por qué te atreviste a tocar a mi hijo», dijo sin mirarla directamente. Rosa respiró hondo. Nunca antes le había hablado de frente. Sus piernas flaqueaban, pero algo dentro de ella se negó a retroceder. «El cuarto estaba demasiado frío», comenzó. «El bebé llevaba rato respirando mal. Ya había avisado», pero nadie escuchó. Su voz era suave, pero firme. Cada palabra salía desde un lugar profundo, lleno de miedo, sí, pero también de convicción. Don Alejandro frunció el ceño, claramente molesto, como si no quisiera aceptar lo que estaba oyendo. Patricia, la niñera, intervino de inmediato. «Eso no es cierto», dijo con rapidez. «Todo estaba bajo control. Ella no tenía autorización para entrar». Rosa apretó los puños. Esa mentira la hirió más que cualquier humillación anterior. Levantó la vista por primera vez, mirando a don Alejandro directamente a los ojos. Si todo estaba bajo control, su hijo no habría dejado de respirar como lo hizo. El impacto de esas palabras fue inmediato. Don Alejandro se quedó callado. Por primera vez, la seguridad que siempre lo rodeaba se resquebrajó. Miró a las niñeras, a los aparatos apagados, a la puerta de la habitación. Empezó a unir piezas que nunca antes había querido ver. Minutos después, uno de los médicos regresó. «Llegaron a tiempo», dijo con seriedad. «El bebé estaba entrando en hipotermia. Unos minutos más y el desenlace habría sido otro». Rosa sintió que las lágrimas le corrían sin poder detenerlas. Don Alejandro palideció. Sus manos, que siempre parecían firmes, temblaron levemente. «¿Hipotermia?», repitió él casi en un susurro. «Pero siempre me dijeron que el cuarto estaba perfecto». El médico negó con la cabeza. «El aire estaba demasiado bajo. Alguien debió notarlo antes». El silencio volvió a caer, esta vez pesado, incómodo. Patricia evitó la mirada del millonario. Las demás niñeras se miraban entre sí, nerviosas. Y Rosa, la joven señora de la limpieza que nadie había querido escuchar, estaba de pie en medio de todos, convertida sin buscarlo en la única que había hecho lo correcto. Don Alejandro finalmente la miró, ya no con desprecio, ni con superioridad, sino con algo nuevo. «Culpa. ¿Por qué no dijiste nada antes?», preguntó sin dureza. Rosa respondió con un hilo de voz. «Sí lo hice, solo que nadie escucha a alguien como yo». Esa frase quedó flotando en el aire, golpeando conciencias. Don Alejandro bajó la mirada. Por primera vez entendió que su riqueza no lo había hecho más atento ni más humano, y esa comprensión, silenciosa pero profunda, sería el inicio de una transformación que aún estaba lejos de terminar. La noticia de lo ocurrido con el bebé se esparció rápidamente por la mansión, como un murmullo incómodo que nadie quería enfrentar de frente. Los empleados caminaban con cautela, hablando en voz baja, evitando mirarse demasiado. Rosa María sentía ese ambiente cargado mientras limpiaba, con la sensación de que, aunque todo seguía igual por fuera, algo profundo había cambiado para siempre. Don Alejandro se encerró en su despacho durante horas. Desde afuera, Rosa podía escuchar el sonido de llamadas telefónicas, discusiones tensas, silencios prolongados. Por primera vez desde que ella trabajaba ahí, el millonario parecía perdido, como si el control que siempre había ejercido sobre todo se le hubiera escapado de las manos. Rosa, en cambio, no encontraba paz. La imagen del bebé con los labios azulados la perseguía sin descanso. Se preguntaba qué habría pasado si ese día hubiera decidido callar otra vez, si hubiera obedecido las órdenes y se hubiera quedado en su lugar. Ese pensamiento la hacía estremecerse. La valentía, entendió, no siempre llega sin miedo. A veces llega a pesar de él. Esa tarde, una de las niñeras más jóvenes se le acercó con cautela. «Oye», dijo, bajando la voz, «gracias por lo que hiciste.
Nosotras no nos dimos cuenta. Rosa asintió sin saber qué responder. No buscaba agradecimientos. Solo quería que el bebé estuviera bien. Aún así, esas palabras le devolvieron un poco de calma al corazón. Horas después, don Alejandro pidió que todos se reunieran en la sala principal. Rosa sintió un nudo en el estómago cuando escuchó su nombre. Pensó en el despido, en las consecuencias, en la posibilidad de haber cruzado una línea imperdonable. Caminó hasta el salón con la espalda recta, decidida a enfrentar lo que viniera. El millonario estaba de pie, serio, con el rostro cansado. «Lo que pasó hoy no debió ocurrir», dijo. «Mi hijo estuvo en peligro por errores que no vi, porque confié ciegamente». Sus palabras sorprendieron a todos. Nunca antes había admitido una falla, y mucho menos frente a empleados. Don Alejandro se giró hacia Rosa. «Tú hiciste lo que nadie más hizo», continuó, «y aunque no fue tu función, salvaste a mi hijo». Rosa sintió que las piernas le temblaban. No sabía si esas palabras eran un reconocimiento o el inicio de algo peor. Sin embargo, el tono cambió. «Pero también debo reconocer algo más», añadió. «Yo te humillé. Te traté como si no valieras nada». El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Rosa bajó la mirada, con el corazón acelerado. «Y ese desprecio casi me cuesta lo más importante de mi vida». Algunas niñeras intercambiaron miradas incómodas. Patricia apretó los labios, visiblemente nerviosa. La verdad estaba saliendo a la luz y no todos estaban preparados para enfrentarla. Rosa, en cambio, sentía una mezcla extraña de alivio y tristeza. No quería justicia por venganza, sino por dignidad. Don Alejandro terminó la reunión con una frase que nadie olvidaría. «A partir de hoy, las voces humildes también serán escuchadas en esta casa». Rosa respiró hondo. Sabía que esas palabras eran solo el comienzo, porque reparar el daño causado requería más que una disculpa. Requería acciones reales. Después de la reunión, la mansión no volvió a ser la misma. No por los muebles, ni por las luces, ni por el lujo que seguía intacto, sino por la tensión invisible que flotaba en cada rincón. Rosa María lo sentía en la forma en que algunos bajaban la mirada al cruzarse con ella, y en cómo otros la observaban con una mezcla de respeto y culpa. Ella seguía limpiando, cumpliendo su trabajo, pero ahora cada paso tenía un peso distinto. Esa noche, al llegar a su casa, Rosa se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. El cansancio no era físico, era emocional. Pensó en su madre, en todo lo que le había enseñado sobre mantenerse firme incluso cuando el mundo te quiere hacer sentir pequeña. Pensó también en el bebé, en su respiración ya estable, en la fragilidad de una vida que había estado a punto de apagarse por descuido y soberbia. Al día siguiente, don Alejandro pidió hablar con ella a solas. Cuando recibió el mensaje, Rosa sintió un nudo en el estómago. A pesar de lo ocurrido, el miedo seguía ahí. Caminó hasta el despacho con pasos lentos, recordando cada humillación pasada, cada orden gritaba, cada risa que la había hecho sentir menos. Se prometió a sí misma no agachar la cabeza. El despacho era imponente, con paredes cubiertas de madera fina y cuadros costosos. Don Alejandro estaba sentado detrás del escritorio, pero esta vez se levantó cuando Rosa entró. Ese gesto pequeño pero significativo la descolocó. «Gracias por venir», dijo él. «Necesitaba hablar contigo sin testigos». Rosa asintió, en silencio, preparada para cualquier cosa. «He pensado mucho en lo que dijiste», continuó él, «en que nadie escucha a alguien como tú». Esas palabras removieron algo profundo en Rosa. Por primera vez sentía que no hablaba con el millonario altivo de siempre, sino con un padre asustado que había estado a punto de perderlo todo. «No quiero que sigas trabajando aquí por miedo», añadió. «Quiero que sigas porque eres valiosa». Rosa respiró hondo. Le temblaba la voz cuando respondió. «Yo no hice nada esperando reconocimiento. Solo hice lo que cualquier persona debería hacer».
Su respuesta fue sencilla pero cargada de verdad. Don Alejandro bajó la mirada. También habrá consecuencias, dijo, para quienes fallaron y para mí. Rosa entendió entonces que la justicia no siempre llegaba con gritos ni castigos inmediatos, sino con decisiones difíciles que obligaban a cambiar estructuras enteras. Ese mismo día, varias niñeras fueron removidas de su cargo. Nuevos protocolos fueron establecidos. El ambiente comenzó a transformarse lentamente, pero Rosa sabía que, aunque esas medidas eran necesarias, el verdadero cambio tenía que empezar en el corazón de quienes tenían poder. Mientras limpiaba el pasillo una vez más, Rosa se detuvo frente a la habitación del bebé. Esta vez, la puerta estaba abierta. El aire era tibio y el pequeño dormía tranquilo. Ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas. No por orgullo, sino por alivio. Había valido la pena enfrentar el miedo. Sin embargo, Rosa aún no sabía que su historia no había terminado. Lo que había ocurrido era solo el inicio de una serie de decisiones que pondrían a prueba su fortaleza, su humildad y su capacidad de perdonar. Porque cuando la dignidad despierta, ya no hay forma de volver a ser invisible. Los días siguientes trajeron cambios que nadie en la mansión hubiera imaginado semanas atrás. Don Alejandro ya no gritaba órdenes desde lejos. Ahora caminaba por la casa con el ceño fruncido, observando, preguntando, escuchando. Para muchos, ese cambio resultaba incómodo. Para Rosa María, era una señal clara de que algo se estaba rompiendo dentro del hombre que antes parecía de piedra. Rosa seguía levantándose antes del amanecer, preparando su café ralo y saliendo de casa con el mismo uniforme sencillo. Nada en su vida personal había cambiado de golpe. El dinero seguía siendo justo, las preocupaciones seguían ahí, pero dentro de ella había algo nuevo. Ya no se sentía pequeña. La humillación que había soportado durante tanto tiempo había perdido su poder sobre ella. Una mañana, mientras limpiaba el comedor, escuchó una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Don Alejandro hablaba con un socio por teléfono, con un tono tenso. «No me importa lo que digan», decía. «Si creen que soy débil por haber pedido disculpas, ese es su problema». Rosa se detuvo un segundo. Nunca lo había escuchado hablar así, defendiendo una decisión humana por encima de su imagen pública. Ese mismo día, un rumor comenzó a circular entre los empleados. Algunos socios importantes estaban molestos con don Alejandro. Decían que se había ablandado, que ya no imponía respeto, que escuchar a una señora de la limpieza lo hacía ver vulnerable. Rosa entendió entonces que hacer lo correcto también tiene un precio, incluso para los poderosos. Don Alejandro empezó a pasar más tiempo con su hijo. Se sentaba junto a la cuna, observándolo dormir, tocándole la mano con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Rosa los veía desde la puerta, sin interrumpir. En esos momentos, comprendía que el miedo de un padre puede derribar incluso el orgullo más grande. Un día, don Alejandro se acercó a ella mientras limpiaba. «Rosa», dijo, con una voz distinta, «¿puedo preguntarte algo?» Ella asintió, sorprendida. «¿Cómo supiste que algo no estaba bien con mi hijo?» Rosa pensó unos segundos antes de responder. «Porque lo miré de verdad», dijo, «y porque nadie merece ser ignorado, ni siquiera un bebé». Esa respuesta dejó a don Alejandro en silencio. Asintió lentamente, como si esas palabras encajaran en un rompecabezas que llevaba años sin completar. Por primera vez, entendió que su mayor error no había sido confiar en la tecnología ni en los especialistas, sino haber dejado de mirar a las personas. Mientras tanto, no todos aceptaban el cambio. Patricia, la niñera principal, se mostraba cada vez más distante y defensiva. Rosa notaba su mirada cargada de resentimiento. Algo en su actitud le generaba inquietud.
La justicia aún no estaba completa, y Rosa lo sentía en el fondo del pecho. Una tarde, Rosa escuchó a Patricia hablar por teléfono, escondida en el pasillo. Sus palabras eran cortas, nerviosas. Rosa no entendió todo, pero sí lo suficiente para saber que algo no estaba bien. Una sombra de duda volvió a caer sobre la mansión. Esa noche, mientras Rosa salía del trabajo, miró una última vez la casa iluminada. Pensó que había salvado una vida, pero tal vez aún no había salvado la verdad completa. Y sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse al último obstáculo antes de que la justicia pudiera cerrarse por completo. La inquietud no abandonó a Rosa María en toda la noche. Las palabras que había escuchado de Patricia, entrecortadas y nerviosas, se repetían en su mente como un eco molesto. No había entendido cada frase, pero sí el tono. Ese tono que solo aparece cuando alguien sabe que está ocultando algo importante. Rosa había aprendido desde muy joven a confiar en ese tipo de señales. A la mañana siguiente, llegó a la mansión con una sensación pesada en el estómago. Todo parecía normal. Los jardineros trabajando, los empleados entrando y saliendo, el lujo intacto. Pero Rosa sabía que las apariencias engañan. Mientras limpiaba el pasillo, observaba con atención cada movimiento, cada mirada esquiva, cada silencio prolongado. Patricia evitaba cruzarse con ella. Caminaba rápido, hablaba poco y siempre estaba pendiente de su teléfono. Rosa notó también que entraba y salía de la habitación del bebé con más frecuencia de lo habitual, como si quisiera controlar cada detalle. Ese comportamiento, lejos de tranquilizarla, aumentó sus sospechas. Rosa dudó. Pensó en todo lo que ya había pasado, en el riesgo que había corrido al alzar la voz. Pensó en su familia, en la necesidad de ese trabajo, pero también pensó en el bebé, en lo frágil que era y en lo cerca que había estado de perder la vida. Callar otra vez no era una opción. Aprovechando un momento en que el pasillo quedó vacío, Rosa se acercó a la habitación. No entró, solo observó desde la puerta. Vio a Patricia ajustar los aparatos con rapidez excesiva, revisando números, bajando y subiendo temperaturas sin consultar a nadie. El corazón de Rosa empezó a latir con fuerza. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Rosa, sin poder contenerse. Patricia se giró bruscamente. Por un segundo, su rostro mostró puro miedo. «No es asunto tuyo», respondió. «Lárgate de aquí». Ese miedo fue la confirmación que Rosa necesitaba. Rosa se alejó, pero no para olvidar. Fue directo al despacho de don Alejandro. Cada paso le pesaba como si caminara contra una corriente invisible. Tocó la puerta con manos temblorosas, sabiendo que lo que estaba a punto de decir podía cambiarlo todo, para bien o para mal. «¡Pasa!», se escuchó desde dentro. Rosa entró y habló sin rodeos. «Señor, hay algo que no me deja tranquila. Creo que Patricia no está diciendo toda la verdad sobre lo que pasa con su hijo». Don Alejandro levantó la vista, sorprendido. No había enojo en su mirada, solo atención. Rosa le contó lo que había visto, lo que había escuchado, cómo Patricia manipulaba los aparatos con nerviosismo. No exageró, no acusó sin pruebas. Solo habló desde lo que había observado, desde su intuición de mujer acostumbrada a cuidar sin títulos ni reconocimientos. Don Alejandro guardó silencio largo rato. Finalmente asintió. «Gracias por decírmelo», dijo. «Esta vez voy a escuchar». Rosa salió del despacho con el corazón acelerado. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. La verdad estaba a punto de salir a la luz y ya nadie podría detenerla. Don Alejandro no perdió tiempo. Aquella misma tarde ordenó una revisión completa de todo el sistema que rodeaba la habitación del bebé. Médicos externos, técnicos especializados y personal nuevo comenzaron a llegar a la mansión.
El ambiente se volvió tenso, casi irrespirable. Rosa María lo percibía en cada cruce de miradas, en cada paso acelerado por los pasillos. Patricia fue la primera en notarlo. Su rostro perdió el color habitual, y su actitud, siempre altiva, se transformó en nerviosismo puro. Caminaba de un lado a otro fingiendo normalidad, pero sus manos temblaban y su voz se quebraba con facilidad. Rosa la observaba a la distancia, con una mezcla de tristeza y firmeza. No sentía alegría por lo que estaba a punto de pasar, solo una profunda necesidad de justicia. Durante la revisión, uno de los técnicos frunció el ceño frente a los controles del aire y los monitores. «Aquí hay registros que no coinciden», dijo. «Alguien modificó manualmente las configuraciones varias veces sin autorización médica». El corazón de Rosa dio un vuelco. Don Alejandro apretó la mandíbula. La verdad ya no era una sospecha, era un hecho. ¿Quién tenía acceso a estos controles?, preguntó él con voz baja pero firme. Las miradas se dirigieron una a una hacia Patricia. Ella intentó sostener la compostura, pero el peso de la evidencia la estaba aplastando. «Yo solo seguía órdenes», balbuceó. «Me dijeron que así el bebé estaría más tranquilo». «¿Quién te dijo eso?», insistió don Alejandro. Patricia dudó. El silencio se volvió insoportable. Finalmente, rompió a llorar. Confesó que había ignorado recomendaciones médicas por orgullo, por querer demostrar que ella sabía más que los demás. Nunca pensó que el bebé correría un peligro real. Su soberbia había puesto una vida al borde de la muerte. Rosa escuchaba todo con el corazón encogido. No había rabia en ella, solo una tristeza profunda por todo lo que se pudo evitar. Miró a don Alejandro y vio en su rostro algo que jamás había visto antes: culpa verdadera. La culpa de haber confiado sin cuestionar, de haber humillado a quien sí se preocupaba de verdad. «Si Rosa no hubiera intervenido», dijo uno de los médicos, «hoy estaríamos hablando de una tragedia». Esas palabras cayeron como un golpe seco. Patricia rompió en llanto. Don Alejandro cerró los ojos por un instante, como si necesitara sostenerse para no caer. «Esto termina hoy», dijo finalmente. «No solo con despidos, sino con responsabilidades». Ordenó que Patricia fuera retirada de inmediato y que el caso fuera reportado como correspondía. No había vuelta atrás. La justicia, por fin, comenzaba a tomar forma. Cuando todos salieron del despacho, don Alejandro se quedó solo con Rosa. La miró con una expresión cargada de arrepentimiento. «Te fallé», dijo, «como jefe y como ser humano». Rosa bajó la mirada, con lágrimas contenidas. «Todos fallamos alguna vez», respondió. «Lo importante es qué hacemos después». Ese día, la humillación comenzó a transformarse en justicia. Las máscaras cayeron, las mentiras quedaron expuestas y la voz más ignorada fue la que salvó una vida. Pero aún faltaba algo importante: el cierre que el corazón de Rosa necesitaba para sanar por completo. La mansión amaneció en un silencio distinto al de otros días. Ya no era ese silencio arrogante del lujo, sino uno pesado, reflexivo, casi respetuoso. Rosa María lo notó desde el momento en que cruzó la puerta. Nadie hablaba en voz alta, nadie reía. Cada paso parecía medido, como si todos supieran que algo sagrado había sido tocado, la vida de un niño y la dignidad de una mujer. Rosa se dirigió primero a la habitación del bebé, como había hecho tantas veces en silencio. Esta vez el ambiente era cálido, equilibrado. Mateo dormía tranquilo, respirando con normalidad. Verlo así le aflojó el nudo que había llevado en el pecho durante días. Se quedó unos segundos observándolo, sin tocarlo, agradeciendo en silencio que aún estuviera allí. Don Alejandro apareció en la puerta. No dijo nada al principio. Se acercó despacio, como si temiera interrumpir ese momento. «Los médicos dicen que ya no hay riesgo», dijo finalmente. «Está fuera de peligro». Rosa cerró los ojos,
dejando que esa frase se asentara en su corazón. Por primera vez sintió una paz real. He pensado mucho en todo, continuó él, en cómo te traté, en cómo traté a otros. Rosa lo escuchaba sin interrumpir. Sabía que esas palabras no eran fáciles para un hombre acostumbrado a mandar, no a reconocer errores. La justicia no siempre se siente bien, añadió. Duele, porque te obliga a mirarte de frente. Rosa asintió lentamente. Duele, pero también libera, respondió. Yo cargué mucho tiempo con cosas que no eran mías. Sus palabras no eran un reproche, sino una verdad simple. Don Alejandro entendió que no bastaba con corregir errores externos. Había que sanar lo interno. Ese mismo día, don Alejandro reunió nuevamente al personal. Esta vez, el tono fue distinto. Habló de respeto, de responsabilidad, de humanidad. Anunció cambios permanentes, no solo en protocolos, sino en la forma de tratar a cada persona dentro de la casa. No fue un discurso perfecto, pero fue honesto. Y eso marcó la diferencia. Rosa escuchaba desde el fondo, con las manos juntas. Nunca había imaginado estar en una sala donde su historia hubiera provocado un cambio real. No se sentía orgullosa en el sentido común de la palabra, se sentía reconciliada consigo misma. Más tarde, don Alejandro la llamó otra vez. Quiero ofrecerte algo, dijo. Un puesto distinto, mejor salario, seguridad para tu familia. Rosa respiró hondo. Aquella oferta representaba estabilidad, alivio, pero también una decisión profunda. Lo agradezco, respondió, pero quiero aceptar solo si es porque confía en mí, no por culpa. Don Alejandro la miró con respeto genuino. Confío en ti, dijo, porque hiciste lo correcto cuando nadie más lo hizo. Rosa salió del despacho con el corazón sereno. La justicia había llegado, sí, pero no como una victoria ruidosa. Había llegado como una verdad que transforma, y aunque el pasado no podía borrarse, el futuro por fin parecía distinto. Rosa María aceptó el nuevo puesto con cautela, no como quien recibe un premio, sino como quien entiende que la vida le estaba ofreciendo una oportunidad distinta. No se dejó deslumbrar por el aumento de salario ni por la estabilidad prometida. Para ella, lo más importante era saber que ya no tendría que bajar la cabeza para existir dentro de esas paredes. Los días comenzaron a fluir con una calma nueva. Rosa ya no limpiaba corriendo ni hablaba en susurros. Caminaba con paso firme, saludaba sin miedo y, lo más importante, era escuchada. Aún había miradas incómodas, silencios cargados de pasado, pero también había respeto, y eso lo cambiaba todo. Don Alejandro, por su parte, enfrentaba su propio proceso. No era fácil desmontar años de soberbia y control. Había noches en las que se quedaba despierto mirando a su hijo dormir, preguntándose cómo había podido estar tan ciego. Entendió que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no reemplaza la atención ni el amor. Rosa comenzó a pasar más tiempo cerca del bebé, siempre con cuidado y sin invadir. Mateo reaccionaba a su presencia con tranquilidad. Su respiración era estable, su llanto fuerte, sano. Cada vez que Rosa lo veía sonreír, sentía que una parte rota dentro de ella también comenzaba a sanar. Un día, mientras lo mecía suavemente, recordó su propia infancia. Recordó cómo muchas veces había sido ignorada, cómo su voz no había importado en otros lugares. Comprendió entonces que su historia no era solo sobre una injusticia, sino sobre romper un ciclo de invisibilidad que afecta a tantas personas humildes. Don Alejandro observaba esas escenas desde la distancia. Ya no veía a Rosa como la señora de la limpieza, sino como una mujer valiente que había hecho lo que muchos no se atrevieron. Entendió que la verdadera autoridad no se impone con miedo, sino que se gana con respeto. Una tarde, Rosa recibió una llamada de su madre. Le contó,
con voz emocionada, que su hermanito estaba bien, que las cosas en casa iban mejor. Rosa colgó con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo sentía que el esfuerzo, la paciencia y la dignidad estaban dando fruto. Sin embargo, Rosa no idealizaba lo vivido. Sabía que el dolor no desaparece por arte de magia. Hay heridas que se convierten en cicatrices y cicatrices que enseñan. Ella decidió no olvidar, pero tampoco vivir anclada al resentimiento. Sanar no era borrar el pasado, sino aprender de él. Esa noche, mientras cerraba la mansión, Rosa se detuvo un momento en el jardín. Miró el cielo oscuro y respiró profundo. Pensó en todo lo que había pasado, en la joven temerosa que había llegado ahí por primera vez, y en la mujer firme que ahora se marchaba a casa. El cambio era real. Rosa sonrió en silencio. Sabía que aún quedaba un último paso, compartir lo aprendido para que otras personas, en otros lugares, entendieran que la dignidad no se mendiga y el valor no depende del cargo ni del dinero. Con el paso de las semanas, la historia de lo ocurrido comenzó a circular más allá de las paredes de la mansión. No como un chisme escandaloso, sino como un ejemplo silencioso de algo que muchas personas prefieren ignorar, que el valor humano no depende del puesto que ocupas, sino de lo que haces cuando nadie te está mirando. Rosa María nunca buscó ser protagonista de nada, pero su acción había sembrado una pregunta incómoda en muchos corazones. Algunos empleados nuevos llegaban sin saber exactamente qué había pasado, pero bastaba observar la dinámica para entender que ahí había ocurrido algo importante. El trato era distinto. Las órdenes ya no se gritaban, las miradas ya no eran de desprecio automático. Rosa notaba esos cambios pequeños, casi invisibles, y entendía que las verdaderas transformaciones no siempre hacen ruido. Don Alejandro, por su parte, empezó a involucrarse en causas que antes le parecían irrelevantes. No por imagen ni por presión, sino porque había aprendido de la forma más dura que ignorar a los más vulnerables tiene consecuencias. En más de una ocasión recordó las palabras de Rosa: «Nadie escucha a alguien como yo». Esa frase se le había quedado tatuada en la conciencia. Rosa siguió siendo humilde. No cambió su forma de vestir, ni su manera de hablar, ni sus costumbres sencillas. Seguía levantándose temprano, seguía cuidando de los suyos, pero ahora lo hacía con una certeza nueva. Su voz tenía peso, y si algún día volvía a enfrentar una injusticia, no dudaría en alzarla de nuevo. Un día, una joven empleada nueva se le acercó con timidez. «Oiga, dicen que usted salvó al bebé», susurró. ¿Cómo supo qué hacer? Rosa sonrió con ternura. «No hice nada extraordinario», respondió. «Solo miré con atención y no me quedé callada». Esa respuesta sencilla contenía toda la lección. Rosa entendió entonces que su historia podía servir a otros, a quienes trabajan en silencio, a quienes sienten que su opinión no importa, a quienes han sido humillados por tener menos. No como una historia de venganza, sino como un recordatorio poderoso de que hacer lo correcto siempre vale la pena, aunque dé miedo. El bebé crecía sano, fuerte, rodeado ahora de cuidados reales y no solo de aparatos costosos. Cada vez que Rosa lo veía reír, sentía que esa risa era también una respuesta del destino, una confirmación de que su decisión había salvado más que una vida, había salvado una conciencia. Rosa no se convirtió en heroína de portadas ni en noticia viral, y eso estaba bien. Su victoria fue íntima, profunda. Fue volver a casa cada noche sabiendo que había actuado con dignidad. Fue mirarse al espejo sin vergüenza. Fue entender que la humildad y la valentía pueden caminar juntas. Mientras caminaba por el jardín una tarde, Rosa pensó en cuántas historias similares existirían en el mundo, sin ser contadas.
Historias de personas invisibles que sostienen vidas, que cuidan, que protegen, que salvan, sin reconocimiento. Historias como la suya. Y fue ahí, bajo el cielo abierto, cuando Rosa comprendió que su experiencia no había sido solo una prueba personal, sino un mensaje universal. Nunca subestimes a quien parece pequeño, porque ahí suele habitar la mayor grandeza. La noche cayó sobre la mansión con una quietud extraña, como si el aire mismo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Las luces se encendieron una a una, iluminando los pasillos que alguna vez fueron testigos de desprecio y humillación. Rosa María caminaba despacio, con el corazón acelerado, sin saber exactamente por qué sentía esa presión en el pecho. Solo sabía que no era una noche cualquiera. Desde la habitación del bebé llegaba un sonido suave, distinto a cualquier otro que Rosa hubiera escuchado antes. No era llanto, era una respiración tranquila, profunda, acompañada por pequeños balbuceos. Rosa se detuvo en la puerta, sus ojos se llenaron de lágrimas sin previo aviso. Mateo estaba bien, vivo, sano, a salvo. Y eso, para ella, era un milagro. Don Alejandro estaba sentado junto a la cuna. No hablaba, no usaba el teléfono, no daba órdenes. Solo miraba a su hijo dormir, con los ojos enrojecidos y el rostro cansado de tanto cargar culpas que nunca había querido reconocer. Cuando sintió la presencia de Rosa, levantó la vista lentamente. «Pasa», dijo con voz baja. «No tengas miedo». Rosa entró con pasos inseguros. Nunca antes había compartido ese espacio con él, en silencio, sin gritos, sin jerarquías marcadas. Se quedó de pie, con las manos entrelazadas, como si aún esperara un regaño que nunca llegó. «¿Sabes?», dijo don Alejandro después de un largo silencio. «Cuando lo vi así, pensé que lo iba a perder». Su voz se quebró. Esa sola grieta en su tono fue suficiente para que Rosa entendiera que ya no estaba frente al millonario orgulloso, sino frente a un padre roto por el miedo. «Yo siempre creí que el dinero podía resolverlo todo», continuó, «que pagando a los mejores todo estaría bajo control». Rosa lo miró con ternura y dolor al mismo tiempo. «El dinero ayuda, pero no reemplaza el cuidado», respondió suavemente. «Los bebés sienten cuando alguien los ve de verdad». Don Alejandro bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre su mano. «Te humillé», dijo. «Te hice sentir menos. Y aún así, fuiste tú quien lo salvó». Rosa sintió que el pecho se le apretaba. Todas las palabras que había callado durante meses querían salir de golpe. «Yo también tuve miedo», confesó. «Mucho miedo. Pensé en irme, en quedarme callada, en no meterme donde no me llamaban». Levantó la vista, con los ojos brillantes. «Pero cuando lo vi así, entendí que si no hacía nada, iba a cargar con eso toda la vida». Don Alejandro se levantó lentamente. Caminó hasta quedar frente a ella. Por un instante, Rosa pensó que iba a decir algo más, pero en lugar de palabras, hizo algo que nadie en esa casa habría imaginado jamás. Abrió los brazos. Rosa se quedó paralizada. «Perdóname», dijo él, «no como patrón, sino como ser humano». Rosa dudó apenas un segundo, luego, con el corazón temblando, dio un paso al frente y lo abrazó. Ese abrazo no fue elegante ni contenido, fue torpe, lleno de llanto contenido durante años. Rosa sintió como el hombre que la había humillado se derrumbaba en silencio, apoyando la frente en su hombro, y en ese momento toda la rabia que ella creía tener se transformó en compasión. «Yo no quiero que nadie más pase por lo que yo pasé», dijo Rosa entre lágrimas. «No quiero que nadie se sienta invisible». «No volverá a pasar», respondió don Alejandro. «Te lo juro». Desde la cuna, Mateo emitió un pequeño sonido, como si sintiera esa energía distinta. Rosa se separó del abrazo y se acercó al bebé.
Lo tomó con cuidado, como lo había hecho aquella noche decisiva. El niño se aferró a su dedo con fuerza. «Míralo», susurró Rosa. «Él no sabe de dinero, ni de títulos, ni de poder. Solo sabe quién lo cuida», completó don Alejandro. En ese instante, Rosa entendió algo que jamás olvidaría. No había salvado solo a un bebé, había salvado a un padre de convertirse en alguien incapaz de amar y a sí misma de aceptar la humillación como destino. La cámara imaginaria se alejaría lentamente de esa escena. Una joven humilde, un millonario arrodillado por la vida y un bebé durmiendo tranquilo entre dos mundos que por fin se habían encontrado. Esa noche, Rosa volvió a casa distinta, no más rica, no más poderosa, pero infinitamente más fuerte. Sabía que su historia no era solo suya, era la historia de muchos que callan, de muchos que cuidan en silencio. Y mientras apagaba la luz de su cuarto, Rosa sonrió entre lágrimas, porque entendió que la verdadera justicia no siempre castiga, a veces transforma. La vida en la mansión siguió su curso, pero nada volvió a ser igual. No porque el lujo hubiera desaparecido, sino porque el silencio ya no pesaba igual. Rosa María caminaba por esos pasillos con la serenidad de quien ha sobrevivido a la tormenta. Ya no lo hacía con miedo, sino con la certeza de que su voz, alguna vez ignorada, había cambiado un destino. Cada mañana, cuando Rosa entraba a la habitación de Mateo, lo hacía con el mismo cuidado y la misma ternura. El bebé la reconocía, sonreía, balbuceaba. Nadie podía negar ya el vínculo que se había formado entre ellos. No era biológico, no era contractual, era humano, y eso era más fuerte que cualquier apellido poderoso. Don Alejandro observaba esas escenas con el corazón distinto. Había aprendido una lección que ningún negocio, ningún contrato ni ninguna fortuna le había enseñado. El poder sin humanidad destruye, pero la humildad puede salvar incluso lo que parece perdido. Cada vez que miraba a Rosa, recordaba la noche en que su soberbia casi le cuesta la vida de su hijo. Rosa, por su parte, nunca se creyó superior a nadie. No necesitó humillar para sanar lo que había sido roto. Comprendió que su fortaleza no estaba en devolver el daño, sino en romper el ciclo, en demostrar que incluso desde el lugar más humilde se puede actuar con grandeza. Muchas veces, al regresar a casa, Rosa pensaba en cuántas personas viven historias parecidas. Personas invisibles, calladas, que cuidan, limpian, protegen, sostienen, sin aplausos ni reconocimiento. Personas que, como ella, solo esperan que alguien las mire a los ojos y las escuche de verdad. Esta historia no es solo sobre un millonario que aprendió tarde, ni sobre una señora de la limpieza valiente. Es sobre la dignidad humana, sobre el valor de hacer lo correcto incluso cuando nadie te defiende, incluso cuando hacerlo puede costarte todo. Porque la verdad es esta: no sabemos cuándo una vida dependerá de nuestra decisión. No sabemos cuándo una palabra, un gesto o un acto de valentía puede cambiarlo todo. Rosa no tenía títulos, ni poder, ni respaldo. Solo tenía conciencia, y eso fue suficiente. Tal vez tú, que estás escuchando esta historia, te has sentido alguna vez humillado, ignorado, menospreciado. Tal vez alguien te hizo creer que no valías lo suficiente. Si es así, recuerda esto: tu valor no lo define tu cargo, tu salario, ni tu apellido. Lo define lo que haces cuando llega el momento de actuar. Rosa María no salvó solo a un bebé.